Bueno, mi pregunta va a nivel del grupo familiar. Nos dicen que nosotros venimos a trabajar lo principal con la familia. ¿Qué hacer en ese caso en que padres y madres y hijos tienen conflictos muy críticos? ¿Cómo poderlos ayudar y saber que vienen a trabajar ellos en esta vida? Los conflictos familiares. Cualquier tipo de conflicto que se tengan con cualquier tipo de familiar, mamá, papá, hijo, primo, sobrino, es porque ese grupo de almas decidieron nacer en ese momento histórico para aprender. Evidentemente, yo no he conocido una familia donde no hayan problemas que resolver, crisis, conflicto fuerte, porque en lugar de ver el conflicto, vamos a ver qué enseñanza nos da ese conflicto, qué está detrás de ese conflicto. Y así nos vamos a sentir mucho mejor, porque mucha gente dice, no, que yo debí nacer en otra familia. No, usted tenía que nacer en esa familia porque algo tiene que aprender. Las preguntas típicas. ¿Qué hice yo para generar esto a mi vida y qué aprendo a través de esta situación? No sé si habrán notado los cambios que se han suscitado en mí. Y le doy las gracias a todos y a Ulises principalmente. Y mi pregunta es, ¿cómo hago yo para ayudar a un ser que ha desencarnado hace poco, donde en sueños me ha prevenido de muchas situaciones y en la realidad ha acontecido y he podido parar el efecto de lo que me han querido hacer? ¿Cómo saber, cómo le digo, cómo le pregunto, de qué manera para yo hacerlo ir a la luz? Ayudar a un desencarnado. Cuando una persona muere, pasa de plano, trasciende, lo que yo recomiendo es hacer una reunión familiar. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, siempre ha tenido o tuvo esos pequeños conflictos con sus familiares allegados. ¿Y qué van? Y no se ha cerrado un ciclo. Entonces, reunión familiar, donde cada familia le diga a la persona en grupo, aunque parezca mentira, esa persona, el alma de esa persona está presente allí, y uno por uno dice, bueno, mira, yo pienso que cuando estabas vivo te hice esto, vamos a liberar esa realidad. Y después pienso que tú me hiciste esto, vamos a liberarlo. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no lo hacen cada quien por separado? Hay que estar diciendo eso entre toda la familia. Hay que hacerlo, porque no se trata de nosotros quedar bien, quedar mal, no, estamos hablando de liberar un alma. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay esos conflictos y la persona trasciende, existe lo que se llama ondas emocionales, y las ondas emocionales están dentro de la persona que desencarnó. Entonces, cuando la persona quiere ir a la luz, las ondas emocionales son como vampiros que no la dejan penetrar a la luz. Pero cuando los familiares aquí en este plano hablan del conflicto, esas ondas salen del familiar y ayuda para que ese ser que está en otro nivel de conciencia, en ese limbo, esas ondas salen de él, inmediatamente se disuelven, se consumen y él puede pasar a la luz. Eso es lo que yo recomiendo hacer. Ajá. Ulises, yo quisiera también que me pudieras aclarar lo siguiente. Nos dicen que cada ser que viene, ¿verdad?, esta existencia, obedece a un plan divino que ha establecido, ¿verdad? Tenemos que vivir situaciones para aprender de ellas y evolucionar. Pero ahora también con estas herramientas que nos han dado, este conocimiento que hemos adquirido, dicen que podemos cambiar, ¿verdad? Nosotros mismos podemos transformar esas situaciones. Entonces, ¿hasta qué punto estamos cumpliendo ese plan divino o no? Recordemos que el plan divino de una persona cuando decide nacer en esta densidad es por un aprendizaje. Por ejemplo, una persona desde su plan divino preparó morir en esta vida asesinado porque generó un karma en una vida pasada donde fue un gran asesino, mató a mucha gente y se supone que paga ese karma muriendo asesinado. Pero si la persona entiende que ¿cuál es el entendimiento de ser asesino en una vida pasada y morir en esto? Valorar la vida. Si esa persona entiende que tiene que valorar la vida, ya no tiene que morir. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Crear
una empresa, crear una asociación donde ayude a personas que estén a punto de morir, a personas que tengan enfermedades terminales. ¿Se entiende la cuestión? La persona genera un karma donde tiene que morir asesinado, pero si entiende el propósito del karma, no tiene que morir asesinado, sino que lo trasciende, más bien ayuda a otros a que valoren la vida. Bueno, le doy las gracias a Ulises, a Sonsire, a toda la familia Tempecume que me han apoyado mucho. Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos que leer el Perdón no tiene razón de ser para el próximo curso? Porque el libro, El Perdón ya no tiene razón de ser, es la base para el curso que vamos a empezar próximamente sobre formar psicoterapeutas del RAE, que ya sabemos que el RAE es la técnica muy efectiva que nos ayuda a librarnos de enfermedades, conflictos emocionales. Es donde nosotros en el proceso del Tempecume decimos que el perdón ya no tiene razón de ser. Por eso es que es importante leerse este libro, porque es la base para ese curso. Ulises, en la actualidad sabemos que el planeta está subiendo la vibración, ¿no? Al igual que los seres humanos. Esto se manifiesta en un cambio en nuestro ADN. ¿Cómo podemos tener nosotros la certeza si bajo la apariencia de cualquier enfermedad tú pudieras decir que es algo temporal a raíz del cambio del ADN o es algo que tú debes trabajar para mejorar como algo que generaste en situaciones anteriores, pues? Una enfermedad, si es producto de el proceso de mutación del ADN, el proceso de cambio del ADN, sencillamente tenemos que tener paciencia y practicar todas las herramientas, meditación, la práctica del Tempecume, usted que practica Tempecume, la práctica de los dones espirituales, de los dones de la conciencia, en fin, es poner en práctica todas las herramientas y tener paciencia porque ese cambio de ADN cuando finalice ya no va a alterar al ser humano. Ahora, si es por algo que se generó anteriormente, sencillamente es las preguntas básicas que siempre lo he repetido incluso ya en este programa. ¿Qué hice para yo atraer esta situación a mi vida que no me gusta? Esta apariencia de enfermedad, este conflicto, ¿qué hice? Y si yo escudriño, me voy a dar cuenta que algo tuve que hacer para estar viviendo esta situación que no me gusta. Y después que descubre eso, que lo descubra, me pregunto, ¿qué aprendo a través de esta situación? Eso es típico y nunca falla. Pasamos gran parte de la vida haciendo la pregunta, ¿cómo alcanzamos la felicidad? ¿Cuál es el camino? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos poner en práctica? Entonces la pregunta es, ¿cómo ayuda el Tempecume? ¿Cómo contribuye el Tempecume a alcanzar la felicidad? El Tempecume contribuye para la felicidad porque cuando nosotros practicamos Tempecume, nos convertimos en una especie de antena viviente que nos ayuda a tener claridad mental, para saber sobre los proyectos que vamos a hacer en la vida, las decisiones que vamos a tener. Paz emocional, nos ayuda a entender más el proceso del ser humano, nuestro propio proceso y el proceso de los seres que nos rodean. Evidentemente está la sanación física, entendemos más el proceso de las diferentes apariencias de enfermedades para mejorarla. Porque el Tempecume, la definición de Tempecume son ondas en cadenas perpetuas que crean estados conmocionales. Eso es definición Tempecume a nivel de la conciencia, porque a nivel humano podemos decir son movimientos energéticos que ayudan a liberar estrés y a sanar enfermedades. Pero la definición de la conciencia es ondas en cadenas perpetuas que crean estados conmocionales. Cuando hacemos Tempecume, esas ondas en cadenas perpetuas que crean estados conmocionales es lo que nos da la paz, la armonía y la felicidad. Y con este comentario y este pequeño solcito que lo tengo aquí, un pequeño contraluz, yo les digo hasta otro próximo programa de Tempecume.